oasis de estabilidad? ¿Por qué de pronto un modelo económico envidiado por el mundo hace colisión con los justos reclamos de su pueblo? Hacemos otra hora de conversación hoy desde espacioforestal.cl en Merced 76 y en transmisión con las redes de Queleo Forestal y a través del programa Traficantes de Cultura en Radio Touch TV, para hoy hablar de actualidad, para hablar un poco de las noticias, de la visión del periodismo en estos tiempos de crisis y obviamente para poder hablar de libros, porque para eso es el programa en cuestión. Para eso estamos con el aquí presente periodista Víctor Herrero, director de Interferencia.cl y autor de Agustín Edward Eastman, una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio, y Después de vivir un siglo, una biografía de Violeta Parra. Víctor Herrero, primero agradecerte, ha sido una invitación accidentada, pero finalmente estamos acá. Bienvenido. Muchas gracias, Humberto, y gracias por la invitación. Antes de comenzar, quisiera irnos directamente con tu faceta de biógrafo. Okay. Irnos a la idea principal. Primero fue, como te conocimos, con la biografía de Agustín Edwards. ¿Cómo nace la idea de un libro? Biografiar la vida del dueño del Mercurio. A ver, primero, en general, yo creo que el género de la biografía en Chile está subutilizado. Existen gente que hace biografía, pero en general se hace poco. Y la biografía es una manera, yo diría, bastante sexy de acercarse a la historia. Entonces, los historiadores normalmente son gente muy estudiosa, investigan mucho, pero suelen ser un poco académicos en general los historiadores chilenos. Y los periodistas generalmente tampoco escribimos mucho de historia, entonces este género es algo interesante donde ambas disciplinas, historia, periodismo, se pueden encontrar y transmitir nuestra historia de una manera más amena. En el caso de Agustín Edwards, el foco fue el poder de una familia de la oligarquía chilena, que mezclaba poder económico, político con poder medial, dueños del Mercurio. Entonces me parecía que era una manera buena de contar la historia de Chile y parte de la oligarquía chilena a través de estos personajes. Y con Violeta fue como, entre comillas, la contraparte, de alguna manera, de una mujer del pueblo y que también, digamos, logra grandes cosas. Y en la biografía no hay historia que hable del último Agustín Edwards antes de que muriera. ¿Por qué hacerlo? ¿Tú estabas buscando algo y de pronto viste que no había nada respecto a él? Eso fue, sí, efectivamente. Yo esto lo comentaba antes, yo escribí el libro porque lo quería leer. O sea, yo quería leer una biografía de Agustín Edwards y a mi sorpresa no había nada. Así que ahí fue cuando decidí, bueno, tendré que investigar y escribir yo. Pero eso fue como génesis de todo esto. Y lo cual me llamó la atención porque siendo una familia y un personaje tan importante... Señor, estábamos grabando. Se nos cruzó las dos cámaras. Perdón. Siendo un personaje tan relevante en la historia chilena, me extrañó esto, que no hubiera nada de él o nada enfocado específicamente en él. Así que ese fue el desafío que me planteé al escribir y investigar el libro de Agustín Edwards. ¿Y cuánto tiempo te llevó el rastreo? Poco más de 3 años, 3 años y medio, sí. ¿Y tuviste facilidades con la misma familia de Edwards o con los mismos dueños o con el mismo Mercurio? No. No, me acerqué a ellos, no quisieron dar entrevistas, pero de alguna manera fue una ventaja. ¿En qué sentido? No me tomaron en serio. Entonces yo tempranamente advertí a la familia, entonces estoy haciendo esto, y no me tomaron en serio. Entonces era así como, déjenlo ser. Eso ayudó a que no pusieran en marcha un sistema de alerta, que es bien típico en Chile, la censura, digamos, de poner en marcha y decir que nadie hable con este periodista, por favor. Entonces sí pude hablar con el círculo familiar, no el primero, pero el segundo círculo, y con mucha gente del Mercurio, que obviamente hablaron en off. Perfecto. Y en el caso de Violeta Parra, biografías de Violeta Parra hay muchas. ¿No tantas? No, ¿O no tantas desde la misma biografía como género? Mira, yo pensaba lo mismo, que había muchas biografías,
La verdad es que no. Está el libro de Patricio Mans, Ujú. que es una suerte de biografía. O sea, es una biografía. Está el de Fernando Sáez y está uno de Jorge Montalegre de la USACH. Perfecto. Y de verdad es que no hay más. Lo que pasa es que nosotros hay tanto volumen sobre Violeta, la poesía de Violeta Parra, las arpilleras de Violeta Parra, su relación con los mapuches. O sea, hay mucha literatura en torno a Violeta Parra, pero biografía había 3 o 4, no más que eso. Y ciertamente yo creo que había espacio para una biografía de este estilo, que es más de periodismo de investigación. Y en comparación, porque alguna vez conversamos respecto del libro de Violeta, de si comparábamos con la biografía de Agustina Edwards, era abrir, y voy a ocupar el mismo ejemplo que hiciste, era abrir una habitación y de pronto no encontrar nada, Sí. pero de pronto abrir la habitación donde estaba Violeta Parra y encontrarte con anaqueles, anaqueles de datos. ¿Cómo, fue más fácil pero a la vez difícil hacer la curatoría de cada uno de los datos que encontraste de Violeta? Fue difícil, Ujú. por eso mismo, esa imagen es buena, sobraba material, hay muchísimo material. Ujú. Entonces y yo soy obsesivo, entonces me lo leo todo. O sea, cuando uno lo pone en la bibliografía, estos son los libros, sí, me los leo todo hasta la última línea. Fue complejo por el nivel de volumen, pero ahí uno también se da cuenta que en algunos momentos quedan establecidas ciertas verdades que después nadie vuelve a mirar nuevamente. Entonces se repite, por ejemplo, la idea de la mujer campesina. Entonces aparece en una biografía, en un escrito, y de repente te das cuenta que se da como por hecho que todos los siguientes periodistas, escritores, investigadores lo dan por un hecho, Perfecto. porque en toda la literatura está. Bueno, resulta que ella nunca fue campesina, entonces en ese sentido la curatoría fue compleja, porque también iba un poco en contra de algunos, sin querer, pero iba en contra de algunos mitos que había en torno a la figura de Violeta. Y cuando publicaste te encontraste de cara con gente molesta, alguna forma de que les hayas roto el mito. Pasó un poco con algunas personas. Porque claro, Violeta, a ver, a mí amigos me habían advertido, no escribas la biografía de Violeta Parra. Y yo, ¿por qué no? Porque lo único que vas a perder, porque ella es una santa, y todos tienen su idea prefijada sobre quién es Violeta. Por lo tanto, da lo mismo lo que escribas o no, nos va a poder agradar a todo el mundo. Mira, lo hice igual, salieron un par de cosas, eh, entre comillas, rompe mito, Ujú. pero tampoco era nada tan terrible. Yo intenté ser lo más fiel posible a mi investigación, a la fuente, y mostrar la Violeta que logré captar a través de todo eso. Y obviamente un personaje altamente complejo, emocionalmente muy inestable, un nivel de creatividad a prueba de todo, o sea, una mujer que está enferma y sigue creando. Ujú. Eh, entonces, claro, y generalmente, o sea, hoy en día sabemos a través de la neurociencia que la gente intenta, en nuestro cerebro, intenta tener como imágenes limpias de las personas, de hechos, de recuerdos. Y claro, aquí lo que se muestra es una mujer muy compleja y que yo creo que se acerca bastante a lo que fue ella, ¿no? Será decisión de los lectores decir, oye, qué maravillosa la Violeta, qué pesada la Violeta, qué insoportable la Violeta, qué genio la Violeta. Decisión de cada... Yo me quedo con la imagen de que esta señora debe haber sido muy pesada, pero nadie niega su genialidad. Como ocurre con tantos genios. Ujú. Si no creer lo contrario es también mentirse un poco a sí mismo. Pero quiero insistir que esto es basado en investigación, en revisión de literatura, en entrevistas, en ir a archivos, en fin, no es así como mi opinión sobre Violeta, ¿no? Perfecto, perfecto. En el Nuevo Chile, ¿cómo se lee el Nuevo Chile la historia de Edwards y el de Violeta en la situación que estamos hoy? Interesante. A ver, yo creo que este libro, este es de Agustín Edwards, ¿no? El de Agustín Edwards. Ese. Yo creo que sirve hoy en día para la gente entender
el enorme poder y la enorme fuerza que tiene la clase alta chilena. Su relación con los medios de comunicación, el poder económico, el poder político, y si bien es una historia que termina en 2010, 2012, que es cuando terminé de escribir el libro, yo creo que arroja luces a ese Chile desde hace 200 años, y cuya culminación estamos viendo ahora. No sabemos si es el fin de ese Chile o el comienzo de otro, pero aquí está la base de ese Chile duro, del Chile de los poderosos, de sus redes y de por qué es tan difícil lograr cambios. Y este libro, tú me estás obligando a la pregunta, es interesante tu pregunta. Y este libro, a ver, hoy en día yo creo que si Violeta existiera, ella estaría arriba de ahí en la Plaza Italia con la bandera mapuche arriba, ¿te fijas? Ella representa la Plaza Dignidad, la lucha, eso todo, y es interesante. Yo creo que conversa mucho con hoy en día por el tema feminista también. O sea, es una mujer que se abre camino contra viento y marea. Una mujer que tenía hijos y convivía con una pareja, uno hizo dos, es lo más normal que hay. No, en los años 50 no era normal. Pero hoy sí. Claro, entonces de alguna manera es como la pionera. Yo la noto como, ella vendría a ser la abuela de la primera línea. ¿Okay? Por ahí Mario se está riendo. El librero se está riendo. Pero yo creo que de esa manera conversa, digamos, con el mundo actual, con el mundo de hoy. Y bueno, lo otro es que la historia para mí siempre es actual. O sea, siempre tenemos que estar mirando la historia. Estamos con Víctor Herrero, periodista y director de Interferencia.cl. ¿Cómo te pilló el estallido social, Víctor? Por sorpresa. No, mentira. No me pilló por sorpresa. Sí, lo que fue sorpresivo fue lo rápido y lo masivo. Pero todas las bases del malestar estaban súper claras. O sea, yo escribí una columna en la Radio Universidad de Chile en noviembre de 2016, donde decía lo que podía pasar. Esto puede estallar por todos lados. Entonces, claro, nadie tenía fecha para eso, pero estaba claro que el malestar era muy profundo. Y además este año fue un año muy especial porque este año la élite chilena, digámoslo como son, ellos no lo saben, pero explotan al resto de Chile. O sea, ellos creen que son meritocráticos, pero en realidad no lo son. Pero con todo guardan un cierto decoro. Y ese decoro, en mi juicio, este año se perdió. Y este año empezó, que ya parece que fue como hace un siglo, pero este año empezó en verano, en enero, con el guatón de casco. Salgan de mi playa. El poder ahí empresarial, esta playa es mía. Siguió con un tipo que también se viralizó en un IMAC, oye, yo soy un abogado importante. Soy de los 50 mejores abogados de Chile. Exactamente. Probablemente ya no. Pero... Después siguió con el ninguneo de los ministros y las ministras, es decir, dúchense en 3 minutos, no hay agua, ¿no? Para minerar los bronces ocupan, eso lo sacamos en Interferencia, diariamente tanto agua como Iquique y La Serena juntos, pero no los chilenos, los santerinos que se duchen en 3 minutos. Aumenta el IPC y el ministro de Hacienda dice, bueno, compren flores, esas no aumentaron. La famosa cuestión del metro, levántense más temprano. Entonces este año fue un año en que la oligarquía se rió en la cara de la gente. O sea, no solamente te encarecemos todo, no solamente te explotamos, sino que además nos rimos de ti en tu cara. Perfecto. Y yo creo que ahí, por ahí se encendió la mecha con varias de esas cosas. Te cuento, por ejemplo, nosotros en Interferencia sacamos como unos cuadros con las frases de los ministros, nada más. Y de repente a alguien se le ocurrió imprimir eso en afiche y apareció como en la Alameda, en uno de los primeros días. Lo cual me puso muy orgulloso porque Interferencia estaba en la calle. Pero eso, es ese ninguneo. Porque igual, a ver cómo le diría, y nuevamente hablando de este libro, igual la oligarquía chilena
solía ser patronal, patrón de fondo. Pero el patrón de fondo también tiene aspectos, entre comillas, positivos. Cuida a su gente. Les da comida, los cuida, los acoge. Se entiende como el concepto, pero estos nuevos ricos no. Estos nuevos ricos que creen que son meritocráticos, pero en el fondo no lo son, o sea, en cuenta del sistema, ellos te insultan. Ellos se ríen de ti y eso, bueno, por eso yo creo que el concepto de dignidad ha pegado tanto. ¿Por qué la gente habla de dignidad? Yo creo que tiene que ver con eso, y eso es algo que la clase alta y la clase política en general, obviamente, especialmente la derecha, pero en general no han entendido. No han entendido y siguen sin entender, no le han tomado el peso al movimiento ya Sí. pasados 50 días. Yo creo que en términos generales siguen sin entender. Pero tienen miedo probablemente. Porque este movimiento, una de sus cosas, no sé si es bueno o malo, pero una de sus cosas es que es muy antipolítico. O sea, no hay ninguna bandera de ningún partido allá afuera. Ni siquiera los comunistas, no pueden. Frente Amplio tampoco. Entonces, ellos saben que también están siendo cuestionados. Entonces, si es una defensa corporativa del sistema político, puede ser. A ver, volviendo a la historia, en todos los momentos revolucionarios revolucionarios que ha tenido Chile, en todos los momentos, siempre ha ganado el mismo bando. Siempre. El bando conservador. Esa historia la derecha la lleva consigo también. Y saben, y si te das cuenta, llevamos 2 meses de estallido social y en realidad lo único que se ha conseguido son un bono aquí, los abuelitos un poquito por allá, vamos a bajar los medicamentos, nadie sabe muy bien cómo, ni cuándo, ni por cuánto. Bonito. Nada estructural. Si yo miro todas las propuestas que hay en este momento legislándose en el Congreso, yo miro todo eso y digo, esto va a contribuir a que, por ejemplo, en 10 años más seamos un país más digno, más justo, que respete a sus niños, que respete a sus abuelos. Yo miro ese paquete y digo, no veo nada ahí que sea algo estructural, que sea algo que cambie Chile para bien. Mirás la constituyente, todo eso está por verse, está lleno de letras chicas, nadie sabe muy bien el tema de paridad, de cómo se van a confeccionar las listas. Bueno, y mucha gente olvida que en una constitución participan todos, también la derecha. Sí, Obvio. Y la derecha tiene poder económico, tiene poder para hacer campaña, tiene poder para meter miedo. Y tiene poder para sacar a carabineros y los militares a la calle, como ya vimos. Yo había hecho esta pregunta en conversaciones anteriores y con amigos. ¿Qué tan bueno o malo, mencionas este movimiento apolítico, qué tan bueno o malo es que este movimiento no tenga una cabeza, un líder, según tu visión? No tiene líderes, ni lideresas. Es raro. Es raro porque no estamos acostumbrados a algo así. Y tampoco, si yo lo miro bien en la historia reciente de Occidente, como que todas las grandes revueltas tienen grandes nombres asociados. No sé, pues Daniel el Rojo en mayo 68 en París, muchos nombres en Estados Unidos con el movimiento civil de los 60, de Martin Luther King, Malcolm X, uno podría decir hasta un poco los Kennedy. Entonces no tengo recuerdos de movimientos tan fuertes como estos sin ningún tipo de liderazgo. O, a ver, más que liderazgo, tal vez uno puede hablar de una cierta vocería o representación. La misma gente de las organizaciones sociales, la Unión Social, no son representativos de esto, forman parte de este movimiento, pero no son representantes de este movimiento. Tiene una ventaja, y la ventaja es que al ser inorgánico sorprende a los poderosos. No saben cómo lidiar con esto.
pero a la larga puede ser una desventaja, eh, porque nadie transforma esta fuerza social en algo que uno puede apretar al gobierno, puede apretar a los medios y decir, ya, esto es lo que queremos. Fíjate, nadie ha tocado las FP, no se ha dicho nada. Lo otro, yo también creo que esto es un movimiento, hablamos del estallido social, pero probablemente esto sea en 30, 40 años más, cuando yo ya no esté, pero usted va a ser un viejito ahí. No, probablemente yo tampoco esté. Miremos para atrás, esto va a ser un periodo en la historia, cuya, eso es lo que no sabemos. No sabemos si la culminación fue el 18 de octubre o el 18 de octubre fue el inicio de algo. Pero un periodo de... que si uno lo mira fríamente, ya, si ya fuera historiador mirando esto, 2006 pingüinos, 2011 estudiantes, 2015 no más AFP, o sea, la conflictividad viene hace años. Entonces cuando Piñera o la clase política están, ay, nos sorprendimos, el diario La Tercera, la crisis que nadie vio venir, pero perdón, ¿y en qué país han vivido los últimos 10 años? La gente viene reclamando en la calle hace años y de manera masiva. O sea, no más FP fue en su momento un movimiento muy, muy fuerte. ¿Y qué pasó? Nada. Así, bueno, aumentamos un poquito más a costa del empleador y puede ser que un pequeño porcentaje de esto sea de recursos. Nada. El sistema de FP no se da. Quiero una interferencia. De pronto ser reportero y trabajar en medios como el Mercurio en el pasado, y de pronto ser tú dueño de alguna forma en medio de comunicación como hay interferencia. ¿Cómo nace el medio? El medio nace en medio de la crisis de los medios. Entonces, nuevamente, muchos amigos me dicen, tú estás loco, o sea, estás cerrando la que pasa, estás cerrando esto, lo otro, vas a hablar y tú vas a abrir un medio. La necesidad de crear un diario, un medio, una revista, la tenía hace mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, el primer intento en serio fue el 2007. Así que ha sido como un anhelo por más de una década. Se dio el momento el año pasado. Y dije, ya, mira, o lo hago o no lo hago, me tiro a la piscina o no me tiro a la piscina. Un pequeño crédito de la COPEUCH, de 10 millones de pesos, así partí. Pero más que nada yo veía que había un espacio, justamente por el cierre de muchos medios de comunicación y por la cuestión típica que siempre hemos sabido, por el control ideológico que existe sobre la mayoría de los medios de comunicación tradicionales. Y ahí sentí que había un espacio como para meterse. Nos metimos con un equipo joven, muy bueno, ya llevamos un poco más de un año y la verdad es que nuestros números editoriales han estado muy bien, o sea, vamos creciendo fuerte. El tema financiero es más complejo, pero... Porque yo soy suscriptor de interferencia.cl, si no están viendo. Si no, no estaría hablando con él. No, mentira. Pero en la suscripción, ¿por qué adoptar el método de suscripción? ¿Era demasiado compromiso la publicidad? Hacía mucho compromiso del no escribas esto, no escribas acá. Es que a ver, la publicidad lo primero que produce es autocensura, no censura. O sea, no es que la empresa necesariamente te llame por teléfono, oye, haz esto, haz lo otro, no funciona así. Pero ya, digamos que tenemos el auspicio, y aquí voy a inventar, ya, WOM. WOM nos auspicia, nos pasa un montón de plata. ¿Por qué digo WOM? Porque mucha gente dice, de las marcas grandes podría ser algo que converse con interferencia. Imagínate que de repente tengo un periodista y me dice, oye, tengo un chanchullo con esta empresa que hicieron no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo como dueño quedo, concha. Si saco el reportaje, la gente se va a enojar y puede ser que se lleve la plata. Por lo tanto puede ser que no pueda pagar los salarios.
Por otro lado, mi ética me dicta de que este tema se tiene que publicar. Quiero dejarle claro a tu público que el ejemplo WOM es inventado. No, es un ejemplo. Bienvenido WOM si quiere venir. No. Si queremos que sea este programa. Y el tema de las suscripciones es, efectivamente, yo sé que hay gente que le enoja y que piensan que la información debe ser gratis, pero eso no es justo. ¿Por qué yo tengo que trabajar gratis? Yo y 8 personas más trabajar gratis porque en internet es gratis. No, la información nunca ha sido gratis. Alguien siempre paga por la información, puede ser a través de la publicidad, etc. Y el tema de suscripciones, apuntamos a que eso realmente nos da independencia. Si logramos la masa crítica suficiente, tenemos ahora unos casi 1.300 suscriptores, pero necesitamos mucho más. Si tenemos la masa crítica suficiente, nos podemos sostener con eso. ¿Qué pasa si una empresa se enoja, si el gobierno se enoja? No pueden agarrar el teléfono y llamar por teléfono a 3.000 suscriptores. Oye, ¿saben qué? No les den 3 lucas al mes en medio porque son muy incómodos. Tienen las puertas cerradas. De hecho, nos ha pasado. Nosotros hemos tenido grandes golpes, no somos muy queridos por la moneda, nos respetan, sí, pero no tienen cómo presionarnos directamente, de ninguna manera. Porque la manera siempre es a través del grifo financiero. Y ese ellos no lo tienen, ni siquiera yo lo tengo en la mano, eso no es suscriptor. Perfecto. ¿Y cómo vio, ya con un año de vida de Interferencia, cómo vio el estallido social? ¿Cómo te viste con las manos suficientes para poder abarcar toda la información que se generaba desde el 18 de octubre en adelante? No, obviamente no, nunca hay manos suficientes, eso es imposible, es tal el volumen de cosas que iban pasando. Absolutamente imposible cubrirlo todo, pero tempranamente, muy tempranamente, creo que el mismo 18, ya no me acuerdo bien, el 19, establecimos como medio de comunicación de que algo muy importante iba a ser la violación a los derechos humanos. Ya lo veíamos venir. Ya lo veíamos venir porque ya venía así hace muchos años. O sea, en las protestas estudiantiles ya habíamos sabido de mucho abuso policial. Los abusos policiales que existen en épocas normales, en villas, poblaciones, es enorme. A no ser que estén controlados por los narcos, porque ahí los pacos no se meten, no tienen su negociado, y eso lo digo responsablemente. Entonces, tempranamente identificamos que el tema del derecho humano iba a ser clave. Y yo creo que en ese sentido fuimos uno de los muy primeros medios en poner foco en eso. Y no nos equivocamos en ese sentido. Pusimos foco en eso, ¿por qué? ¿Por lectoría? No, por un deber ético. Nosotros escribimos muy pocas editoriales, pero el tema de los derechos humanos para nosotros son sagrados. Y cualquier atropello es muy grave. Sobre todo la historia de Chile y la historia del continente. Entonces, eso fue una beta, digamos, y la otra un poco la política, pero sobre todo las primeras semanas la política quedó completamente fuera de juego. Y yo pienso que siguen fuera de juego, digamos. No saben muy bien qué hacer con esto. Y la tercera pata, muy, muy fuerte el foco en Piñera. Finalmente tenemos un hiperpresidencialismo salvaje, entonces, bueno, tiene que hacerse responsable. El presidente no sabe cómo abordar, entonces en la crisis de octubre se le escapó. Oh, absolutamente, sí. Las 2 primeras semanas, a ver, yo creo que si no hubiese sido por ese acuerdo de nueva constitución, en esa semana yo creo que Piñera caía. Y ese era nuestro análisis, ya no tenía, iba a caer. De alguna manera fue salvado. Ahí estaba muy, muy, muy perdido. Y muy errático, pero también, o sea, a ver, nuevamente, a mí no me gustaría que la gente se olvidara. Tuvimos un presidente que nos declaró la guerra. Le declaró la guerra a su país. Fuerzas enemigas, poderosas, internas, que hasta el día de hoy no sabemos quiénes son. Que son los narcos, que son agentes venezolanos y cubanos, ¿no? Que son a barra brava, ¿no?
O sea, perdón. Son señoras con ollas. Claro, o sea, pero perdón. ¿Qué hace usted sentado ahí en la moneda? No tiene vergüenza, no. Piñera no tiene vergüenza, pero yo me hago la pregunta con otra gente de su gobierno. Y esto es algo bueno de esta crisis, como que se cayeron las máscaras, no sé si se entiende, se transparentó todo. Evópoli, los nuevos chicos, que son todos hijos de papá, o sea, es la clase alta, los derechos humanos, nosotros condenamos lo que hizo Pinochet, no es fácil, pues eso fue hace 30 años. Yo también condeno lo que hizo Balmaceda, no sé, es ridículo. Por eso cayeron las mascaretas, ahí están. Y resulta que su ministro de Interior, Gonzalo Blumen, es tan represor como Chadwick, solo que tiene mejor bla bla. Y resulta que el ministro de Hacienda también tiene mejor bla bla que el otro, pero es la misma política, se no cambia nada. O sea, yo creo que la derecha se transparentó y queda claro de que pese a todo el bla bla que ha ocurrido, en la esencia sigue siendo la misma derecha del año 73. Y eso yo creo que como país es grave, eso no es bueno. Yo creo que se necesita una derecha realmente democrática, pero profundamente democrática, profundamente moderna. O sea, uno mira la derecha alemana, bueno, me encantaría tener una derecha alemana en Chile, la Merkel, la CDU, o sea, acá sería un partido de izquierda casi. Se necesita esa derecha. Pero claro, esa derecha nunca tuvo que evolucionar porque, y esto es impopular, pero yo creo que así es, la dictadura ganó. O sea, la dictadura, olvídate el plebiscito, el sí y el no. En ese momento, en retrospectiva, en ese momento la dictadura ganó, era su diseño institucional, todo su sistema. Entonces, los vencedores no piden perdón. Aquí hay un vencedor, no piden perdón. Si ellos ganaron. Ellos ganaron. Y yéndonos a los medios de comunicación, esta caída de máscaras, ¿cómo quedaron los medios de comunicación? ¿Cómo quedaron los grandes conglomerados? La Tercera, los canales de televisión, el mismo Mercurio. ¿Cómo quedó cómo quedó la imagen de ellos en esta situación? Exactamente lo mismo, se transparentó, algo que muchos siempre hemos dicho, denunciado, de quiénes son de lo uniforme que son los medios de comunicación en su visión editorial. Acuérdate que en los días de toque de queda, hubo al menos, creo que fue Megavisión y tal vez TVN, no lo sé, estuvo resguardado por militares en un momento dado. Entonces, a ver, eso hay que pensarlo. Un medio de comunicación tiene que ser resguardado por militares ante el temor que la audiencia los haga mierda. De hecho, Mega intentó disuadir una manifestación que tenían. Entonces eso ya habla muy mal del periodismo. El Mercurio siguió su línea, también mostró la enorme irrelevancia que está teniendo en toda esta crisis. El Mercurio intentó desde el primer día buscar el acuerdo, pero no el acuerdo obviamente entre la calle, sino que el acuerdo popular. Muy a contratiempo lo que estaba pasando. La Tercera yo creo que se transparentó, y aquí me van a matar, para sus propios periodistas, que sorpresa, se dieron cuenta que están en un medio de derecha. Siempre lo supieron, lo que pasa es que ahora, como la cuestión fue más dura, se les transparentó a ellos la labor que tenían que hacer. Entonces algunos de ellos se siguen automintiendo, creyendo que lo están haciendo bien, cuando la Tercera uno lo lee, es básicamente el brazo escrito de la Secretaría de Comunicaciones, de la SECOM, y de la Moneda, de frente. No todo, obviamente, los contenidos, pero lo más importante viene de ahí. Y claro, la prensa tradicional está entre los grandes perdedores. La gente no les cree. Han surgido muchos medios alternativos de distinta índole, muy buenos, y que están teniendo o empezando a tener más credibilidad que los medios tradicionales. Entre ellos interferencia. Entre ellos interferencia, obviamente. Hablas de que si no hubiese habido este acuerdo constitucional, el presidente hubiese caído. Y de hecho no cayó, pero sí cayó su esbirro, que fue Andrés Chadwick, Sí. exministro del Interior, hoy absolutamente condenado políticamente por el Senado.
fue ese gallito, o sea, o era uno o era el otro, y básicamente dejaron caer al otro para que el uno eh, saliera, saliera fuerte. Sí, claro, a ver, a la luz de los hechos, así es, porque acuérdate que después de que el Senado acoge la acusación constitucional contra Chadwick, al día siguiente es la acusación contra Piñera en la Cámara y ni siquiera pasa la cosa previa. Eh, lo cual es extraño porque, ok, estás condenando al ministro de Interior por omisiones, esto y lo otro, graves violaciones de derechos humanos, y no al jefe de él. ¿Y te sorprendió? No, obviamente no me sorprendió. A ver, si uno de los grandes problemas también es el enorme trauma político que tiene Chile con su hiperpresidencialismo. Nosotros, como país, cada vez que un presidente cae, lo asociamos a periodos históricos muy convulsionados. Balmaceda con la guerra civil, un primer Arturo Alessandri, que era un poco más progresista, un primero, después no, y la época de Ibáñez, la República Socialista, la caída de Allende. Entonces la caída de un presidente es, a la élite transversal, es algo que les produce terror. Yo en una editorial de Interferencias dije todo lo contrario. Piñera tiene que renunciar, hay mecanismos institucionales para eso y va a tener un efecto democratizador, porque vamos a ver que se puede sacar un presidente sin que el país caiga en la guerra civil en un golpe de Estado, ocupando métodos institucionales. O sea, Nixon se fue y no se derrumbó Estados Unidos. En los sistemas parlamentarios es mucho más fácil. El voto de no confianza, el cambio de gobierno en España, cero traumático comparado con acá. Entonces todos se aferran a no, pero es que el presidente tiene que terminar, fue democráticamente elegido. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de un presidente que le acabó la guerra a su país, que ha supervisado graves violaciones de los derechos humanos, que no ha hecho nada para remediar eso, y que hay vías institucionales para sacarlo. Punto. Y en 2 años más habrá nuevas elecciones presidenciales. Estamos por finalizar el año y de alguna forma también finalizar la década. ¿Cómo han tomado los medios de comunicación diversos escándalos, diversas crisis que ha tenido el país? Por ejemplo, ¿cómo debieran ser recordados los medios de comunicación en este fin de década? A ver, es que también depende de los formatos, etcétera. Claramente para la televisión esta fue una década fatal. Tanto desde el punto de vista ya de industria, que entró internet, etcétera, pero también de un agotamiento de formatos, de una repetición de fórmulas, que los matinales, esto, lo otro, y se mira lo que ha pasado desde el estallido social, donde más salía y encontró una avión en la televisión. La Pati Maldonado no salió nunca más. Creo que fue una decisión sabia, porque hubieran encendido la pradera. Empezaron las décadas, si quieren hacer eso, empezaron las décadas estando muy bien posicionados en el sentido de los reality, esto, lo otro, forrándose en plata, y terminan las décadas desprestigiados a nivel de prensa, que nadie les cree, o muy poco. Peor aún, que mucha gente los percibe como parte del problema y no de la solución, como parte de los poderosos que nos quieren engañar. Hay mucha gente que percibe a la televisión así, con el rating por el suelo y con modelos de contenido que no saben para dónde van. Entonces, para la televisión esto ha sido muy duro, más los formatos, digamos, de internet, de streaming, de celular, o sea, la tienen dura. Y en la prensa escrita no ha pasado mucho esta década. Mercurio, La Tercera, han tenido un par de intentos. ¿Siguen ahí? Claro, pero también lo mismo, con nivel de lectoría cae más bajo, pero sobre todo en el caso de La Tercera, con un prestigio muy dañado. Y en general una profunda desconfianza con los periodistas, y me parece bien, porque se nos ve como actores de poder. Y
como actores de poder, el poder se mueve de manera muy opaca. Entonces, a ver, te doy un ejemplo. Cuando Enrique Mujica se fue como director de prensa de Canal 13 y pusieron de manera interina a Cristian Bofill, lo que mucha gente decía era: este tipo viene a operar políticamente. ¿Se entiende? Entonces el periodista, los editores como parte de esta elite que la gente rechaza. Entonces yo diría que en general la prensa termina la década, la prensa tradicional termina la década muy mal. Y justo, a mi juicio, de manera justa, lo están pasando mal. Pero por otro lado se han abierto todos estos medios nuevos, nuevas formas, etcétera, que habrá que ver en cómo se desarrolla eso. La necesidad de información, la necesidad de tener gente que se dedica de manera profesional a buscar, verificar, chequear información, yo creo que va a seguir existiendo. Porque claro, el periodismo no es lo mismo que tirarte un tweet con una opinión, no, es algo mucho más. A ver, les doy el ejemplo: el incendio en la fábrica de Kaiser es un caso que Interferencia ha cubierto desde el principio, y hemos estado en Renca, hemos estado en las instalaciones, hemos hablado con la familia. Exige muchas horas de trabajo, con la fiscalía, conseguir unos documentos, hablar con gente, médico legista, o sea, del médico legal. Entonces, cuando uno, detrás de esos artículos de Kaiser, cuando uno los lee, hay mucho trabajo. Por eso la necesidad del periodismo va a seguir existiendo. El gran desafío es encontrar modelos de financiamiento que permitan ese tipo de periodismo. Eso. ¿Y cómo recibe la nueva década, el director de Interferencia? Y el medio mismo. Cada vez más viejo. Con cambio de folio. No, yo soy optimista. O sea, somos chicos. Yo soy optimista porque básicamente hay dos opciones: o nos va bien y seguimos creciendo, nos podemos sostener, o nos va mal y cerramos. O sea, no hay que hacer más drama que ese. Pero sería una lástima, porque yo creo que se necesita un periodismo, yo diría más que inquisitivo, un periodismo realmente independiente. O sea, yo creo que en parte hemos tenido buenas coberturas en Interferencia porque no hay ninguna coerción. O sea, nadie tiene que pensar: oye, si hago esto, ¿qué va a pensar el anunciante? ¿Qué va a pasar en los dueños? O sea, cuando tú trabajas en Mercurio, trabajas para esto, 100 años de historia, con familia. Cuando trabajas para Tercera, cualquier periodista sabe, al final del día estás trabajando para Álvaro Sayé, si no hay que hacerse el leso. No, es que nunca he visto a Álvaro Sayé, no necesitas verlo, está en tu cabeza. En Interferencia eso no ocurre. O sea, a lo más los chiquillos pueden decir, nunca han visto a Víctor Herrero. No, claro, a lo más pueden decir: oh, esto le puede gustar al Víctor o no, pero tampoco. Entonces, ¿cómo se establecen los temas? Bueno, dos cosas: que sean verificables y que tengan interés público. Eso. Bueno, ya para finalizar esta entretenida conversación sobre libros y medios de comunicación, agradecerte, Víctor Herrero, la disposición. Bueno, esto ya te lo había dicho, celebrar ambos libros, obviamente. Un poquito voluminosos, pero son excelente información, un poco de mirar nuestra historia. Y también Interferencia.cl, suscríbase para ambos medios que nos están viendo en este momento. Y obviamente agradecerte, Víctor, agradecerte con el habitual regalo que hacemos en cada sesión, que es la taza con nuestro logo brandeado. Muy bien. Y hablamos de la década, que es un poco un tema más amplio. Hablemos de lo más cercano. ¿Hay algo cercano a esto? No. ¿Nada por el momento o estás viendo? No, de este nivel no. ¿Y de Interferencia? ¿Tu fuerza está en Interferencia? Sí, claro, lo que pasa es que un trabajo exige muchísimo. No, mira,
Estamos viendo un par de cosas, pero es muy temprano como para hablar de eso. Perfecto, lo intenté. Bueno, Víctor Herrero, muchísimas gracias por esta casi hora de conversación. Muchas gracias a ti, Humberto. A quienes nos están viendo a través de las redes de Queleo y a través de radiotouch.cl, gracias y nos vemos la próxima.